En este video vamos a seguir analizando lo que son las expensas comunes en el consorcio de propietarios. Tenemos otros videos en este canal que yo he ido subiendo, uno que trata de la clasificación de las expensas comunes, otro que trata de los obligados al pago de las expensas en el consorcio de propietarios, otro video que habla también del tema de qué sucede cuando se enajena una unidad funcional que adeuda expensas. Bueno, aquí vamos a seguir analizando las expensas en este video, pero vamos a analizar cuando una unidad funcional o algunas unidades funcionales están liberadas de pagar ciertos gastos determinados. O sea, no tienen que hacerse cargo de algunos gastos comunes, o sea, que tienen que ver con el mantenimiento, reparación, sustitución y demás gastos que generan las cosas y servicios comunes. El 2049, último párrafo de nuestro Código Civil y Comercial, regula el tema y a mi modo de ver lo regula de manera muy completa, es digamos más completo y más preciso que la regulación que teníamos con la ley anterior, con la derogada 13.512, que en el artículo 8 no ponía muchos requisitos esa ley, sino que facilitaba que pueda haber liberaciones de cualquier tipo. En cambio, nuestro Código Civil y Comercial, ahora vamos a leer el párrafo que corresponde del artículo, podemos ver que pone ciertos límites a las liberaciones o a las eximisiones o a las exenciones que pueden tener las unidades a ciertos gastos. Es decir, hoy por hoy, para que sea válida la liberación de una unidad funcional a determinados gastos, no puede ser, ya se los adelanto, absoluta. No puede una unidad funcional estar liberada de todo gasto, de pagar todo gasto, de hacerse cargo de todo tipo de expensas, ¿sí? Eso sería contrario a lo que impone nuestro Código Civil. Por lo tanto, esa cláusula no sería una cláusula válida cuando se la pretenda agregar en un reglamento. Miren cómo dice el 2049, último párrafo. Dice, el reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente, esta palabra es muy interesante tener en cuenta, de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinado servicio o sector del edificio que generan dicha erogación. Entonces, ¿qué podemos deducir? Varias cuestiones de este 2049 último párrafo. Primer punto, la exoneración tiene que estar expresamente establecida, estipulada por reglamento de propiedad horizontal. Es categórico, dice el reglamento. No podría una asamblea solamente pretender exonerar o liberar de ciertos gastos a una unidad funcional y quedarse ahí. Lo que tendrían que hacer, es como ya vimos en otros videos, es modificar el reglamento bajo la forma de escritura pública, con las mayorías especiales necesarias, hacerlo por escritura pública, y esa escritura pública escribirlo en el registro y demás. O sea, todo el procedimiento especial para modificar el reglamento, y por lo tanto ya va a ser el reglamento, ahí estaríamos cumpliendo con lo que prevé este 2049, último párrafo, sería el reglamento. Entonces, lo que yo quiero diferenciar es, no podría una asamblea solamente y quedarse ahí en el libro de actas, modificar el reglamento y agregar una liberación que no existe por reglamento, o al revés, también podría ser, ¿no? Eliminar una liberación que está por reglamento. Hay que hacerlo, si se pretende hacerlo como corresponde, legalmente como corresponde, a través de la modificación reglamentaria, que como les decía, con todos esos pasos, ¿sí? Condición ineludible. Entonces, primera cuestión que me impone este último párrafo, reglamento. Tiene que estar prevista por reglamento. Además, dice, puede eximir parcialmente. Como les decía, esta es una palabra que tenemos que subrayar. No puede eximir absolutamente, totalmente, 100%, no. Puede eximir, claro, podría, pero de manera parcial, en una porción, en un porcentaje del total de los gastos a prever. Por supuesto, algunos de los gastos podrían ser liberados o eximidos a ciertas unidades. ¿Y por qué motivo podría ser? Bueno, el código también te lo dice. Por expensas comunes a las unidades funcionales que no tienen acceso. Acá me está diciendo, ¿usted puede liberar a una unidad funcional de ciertos gastos? Sí, de manera parcial, por reglamento, y siempre que no tenga acceso a ese servicio o sector del edificio.
Entonces, podríamos liberar, y vamos a poner un supuesto que se da mucho en la práctica, al local de planta baja, por ejemplo, para el mantenimiento periódico y cotidiano de lo que es la terraza, que él supongamos que tiene una entrada independiente, no entra por allí, por la entrada principal, no va nunca a la terraza. Podría ser un supuesto que uno ve en la práctica, y podríamos decir, en principio, con estas cuestiones como lo estamos planteando, que sí sería en concordancia con este 2049 último párrafo. Ahora, podríamos decir que esta unidad funcional, local de planta baja o lo que sea, está liberada de todo gasto, está liberada el 100%. Esa sería una cláusula que estaría contradiciendo claramente el 2049 último párrafo de nuestro código. ¿Por qué? Porque ahí no tendríamos este requisito de que sea parcial. La exoneración, la liberación debe ser parcial, ¿sí? Y a gastos que no tenga acceso. Y él, por supuesto, que algunos servicios va a tener acceso. Por ejemplo, va a tener la vereda baldeada, por lo tanto va a tener acceso a los servicios de este trabajador que baldea la vereda y la deja limpia, y va a tener para dar un ejemplo. O va a tener, por ejemplo, el acceso a los matafuegos. Si llega a haber un siniestro, ¿qué sucede? Van a poder todos usar esos matafuegos, y eso va a evitar un problema con el siniestro y que se propague el incendio, porque se me ocurre como otro supuesto, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos gastos que no van a poder ser liberados porque él no tiene acceso, porque él tiene acceso, y además porque se beneficia con ellos, ¿sí? Entonces, hay ciertas cuestiones que podrán ser liberadas de manera parcial, y siempre que él no los utilice o no tenga acceso al servicio sector. Si nos corremos de estos requisitos, estaríamos diciendo que ese reglamento estaría contrariando el 2049 de nuestro último párrafo de nuestro código, y por lo tanto tendríamos que decir que podría ser tachado de invalidez. Por supuesto, habrá que hacer los planteos judiciales que correspondan. ¿Por qué? Porque el reglamento de propiedad horizontal tiene que estar acorde al Código Civil y Comercial, no lo podría contrariar. Así que bueno, esto es una cuestión así importante que tiene mucho que ver en la práctica. Hay bastantes discusiones en esos consorcios en los cuales se pretenden exoneraciones absolutas, y también hay discusiones cuando no hay ninguna exoneración. Ustedes saben que si no hay una liberación expresa por reglamento, todos los titulares de todas las unidades sin distinción deben contribuir a todos los gastos conforme al porcentual que tienen asignado, ¿no es cierto? Entonces, si la liberación, la exoneración no está concreta y expresa en el reglamento de propiedad horizontal, no se podría hacer esa liberación, salvo que se modifique el reglamento, como les decía hace un rato. Bueno, esto es un poquito, digamos, lo más importante de lo que son las liberaciones y exenciones a gastos. Les agradezco a los que se quieran suscribir, y si les parece de utilidad, que lo compartan a este video. Nos vemos.